Te saludo, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Vicente. Buenas noches, Zenén, Rafita y a toda la audiencia de Sin Censura. Oye, pues decía yo que como jalisciense te ha de ser doloroso ver lo que pasa en tu estado y también allá en Baja California, en donde vives, también te tocará de cerca la controversia por la muerte de un ciudadano en situación de calle a manos de la policía. Dame primero tu sentir acerca de lo que ves, de lo que lees, de lo que escuchas como, pues como el mexicano comprometido que eres por la justicia y me imagino que como nosotros también te sumas a ese clamor de justicia para Giovanni. Así es, querido Vicente, y me molesta mucho justamente lo que ustedes acaban de analizar, el doble rasero que existe en Jalisco, justamente que choca entre el discurso que se dice muy solemne y formalmente por un lado, y por otro lado la práctica cotidiana violatoria a todas luces del debido proceso, violatoria a todas luces del Estado de Derecho al que tanto se apela para cuestionar al presidente López Obrador, pero que vemos que en la práctica en los estados hay pequeños dictadorcillos, tarugos, que traen un Benito Mussolini dentro y entonces interpretan la ley como se les viene en gana, pensando que la ciudadanía sigue dormida, pensando que la ciudadanía va a comprar el cuento de los medios de comunicación. Y Vicente, aquí quisiera comentar algo. Efectivamente, tanto, y creo que ya lo mencionaron ustedes, tanto lo de Giovanni como el caso de la persona asesinada en Tijuana también a manos de policías, no ocurrieron ayer, no ocurrieron antier, ¿no? En Tijuana, acá en Tijuana, Baja California, ocurrieron el 28 de febrero y en Jalisco, en Ixtlahuacán de los Membrillos, que es un pueblo que está aproximadamente a la mitad de camino entre Guadalajara y Chapala, más o menos a 1 hora, 35 minutos de Guadalajara, como para el rumbo del aeropuerto internacional, y antes de llegar a la ciudad de Chapala, en donde se establece como todo el corredor industrial. Quisiera comentar lo siguiente, y la importancia de medios como Sin Censura para entender la dimensión que esto está tomando, Vicente. Tú como periodista, mejor que nadie lo sabe, esta división o esta separación de la clasificación del periodismo en tres grandes como rubros: el periodismo 1.0, que es el periodismo tradicional que impone una visión porque no permite que la gente interactúe ni retroalimente. De hecho, Sabina Berman te lo decía en la mañana, cómo los medios tradicionales imponen una visión del mundo, un punto de vista, justamente porque desde la televisión te dicen su verdad, y como decía el presidente Rafael Correa, la libertad de expresión en los medios de comunicación tradicionales es la que te permite el dueño de la empresa para la que trabajas. En un segundo momento, el periodismo 2.0, en donde a través de plataformas la gente opina y da retroalimentación, es decir, ya la noticia, el análisis va en los dos sentidos, en el que lo emite, en el que lo recibe desde el público y luego da la retroalimentación. Pero esto que ustedes están haciendo, esto que estamos haciendo de la mano de Sin Censura, el periodismo 3.0, y que hizo también el hermano de Giovanni López, que es que también se le conoce como periodismo ciudadano, es justamente lo que rescata algo que hubiera quedado en el olvido, porque los medios de comunicación tradicionales, de manera intencional, lo omiten, porque hay un chayote muy grande en los estados. Estos pequeños dictadorcillos de pacotilla en los estados mantienen a los medios de comunicación tradicionales, que cada vez se vuelven más irrelevantes en las emisoras estatales y cada vez están más como aplaudidores del gobernador en turno. Ya lo habían olvidado. En Tijuana me sorprendió muchísimo que no tuvo relevancia el abuso policíaco en contra de este señor el 28 de febrero. Dieron la noticia 20 segundos y nunca más se volvió a hablar del tema, hasta que ahora, en el contexto de lo que sucede en Estados Unidos, en Minneapolis, contra George Floyd, y en este contexto que se recupera nuevamente lo de Giovanni López, pues justamente es este periodismo 3.0 que es lo que tiene también coincidencia con lo que sucede en Minneapolis. Gracias a que la gente que también hace periodismo ciudadano
que también documenta, que también interactúa y alimenta la noticia, es que nos pudimos percatar de algo que de otra manera los medios de comunicación tradicionales hubieran callado, o como nos tenían acostumbrados en los años 90, nos hubieran dado con una versión oficialista y acrítica. Oye, Jesús, profe, y seguramente habrá unos descarados que tratarán de darle cobertura la mínima posible nomás para taparle el ojo al macho, pero que son los que están recibiendo el mero billetote del gobierno de Jalisco. Te lo puedo garantizar que habrá más de un descarado y alguna pluma por ahí despistada que ni siquiera tocará el tema cuando son los supuestos intelectuales, los supuestos columnistas que están comprometidos con la verdad y la justicia en México. Unos pobres descarados, opinólogos a sueldo, que justamente tienen una falta de ética muy grande, que han vivido de la comodidad que las plataformas tradicionales les han permitido y que justamente solamente son bravucones y son lenguas largas cuando por indicaciones del dueño del medio de comunicación para el que trabajan, que a su vez está coludido con los poderes fácticos del Estado, pues entonces atacan a quienes les señalan, ¿no? Como esta canción de Fernando Delgadillo que dice: cuando al imbécil le mostraron la luna, solo puede ver el dedo del que se la señaló. Pues así están estos medios de comunicación tradicionales en los estados, que solamente ven la luna, cuando tienen que ver la luna, ven el dedo de quien se la señala, y ahí ves toda carencia de ética, y ves toda carencia de análisis, y de, sobre todo, Vicente, de pruebas para fundamentar lo que se intenta argumentar. Porque suena increíble, suena impactante que cuestionen o critiquen a Andrés Manuel López Obrador de dictador, cuando es, o de irresponsable en términos económicos o financieros, cuando estos agreden. Recuerda que le dijo pendeja a la gente hace poco, en un contexto en el cual, según esto, había llorado y se había llegado muy agotado, y entonces dijo que por algunos pendejos que no se cuidan, es que el COVID se podía esparcir en Jalisco. Recuerda también que este señor ha estado contrapunteando al gobierno, pensando que va a ser el líder de esta oposición moralmente derrotada, que no atina una, que no da una, y entonces vemos que más que atender el tema como con un criterio técnico y científico, lo hace desde la política. Y esto que pasa con Giovanni, entre otras cosas que te quiero señalar, Vicente, porque en Ixtlahuacán de los Membrillos hay un problema vinculado con el narcotráfico, del que tenemos que hablar, aunado a unos indicadores que tiene Jalisco muy, muy tristes y muy lamentables, y que profe, desde mi punto de vista es lo que detonan estas marchas. Profe, a ver, más allá de lo que digan los actores políticos, que muchos incluso podrían aprovechar para chingarse, y con justa razón, políticamente hablando, a Enrique Alfaro, quisiera que habláramos desde tu perspectiva, de esta demanda, de esta exigencia de justicia de los de abajo. Y yo te preguntaba hace rato, cuando te invitaba al programa, si veías similitudes entre lo que había pasado en Estados Unidos con el caso de Jalisco, y si tú ves o hubieras visto posible lo de Jalisco si no hubiera pasado lo de Estados Unidos para pedir justicia por George Floyd, para guardarle ese respeto al que fue asesinado, y para también darle su lugar a los que verdaderamente quieren la transformación con la protesta social, no los infiltrados que provocan la violencia, sino aquellos que sí quieren la transformación y la cereza del pastel llamado justicia, profe. Así es, mira, Vicente, en concreto te respondo, ni lo que pasó en Tijuana el 28 de febrero, ni lo que pasó en Jalisco, en Ixtlahuacán de los Membrillos, el día 4 de mayo, hubieran tenido impacto o el sentido que tienen ahora si no hubiera pasado lo de George Floyd. Pero yo empecé este análisis contigo hablándote del periodismo 1.0, 2.0, 3.0, para que también la gente entienda a qué nos referimos, que incluso lo de George Floyd no hubiera tenido sentido sin ese periodismo ciudadano, sin ese periodismo de las plataformas digitales que logran documentar lo que escapa a los ojos de los medios tradicionales, o lo que de manera deliberada esconden los medios tradicionales.
Por lo tanto lo que sucedió en Estados Unidos es que por fin se documenta la violencia policíaca. Mira, yo ayer en mi canal, en tu plataforma de Tu Profe DRI, estaba leyéndole año por año, desde con el presidente Bush hasta con el presidente Trump, desde el año 2004 hasta el año 2019, año por año le estaba diciendo a la gente la cantidad de afrodescendientes que mata la policía, y que solamente se ha documentado, se ha retratado o se ha tomado video de como el 10% de estos asesinatos, que son justamente los que levantan la protesta. Entonces, en este contexto del periodismo 3.0 que tú estás encabezando, que tú estás promoviendo y que tú estás abriendo también en México, y por eso la importancia de un programa como Sin Censura, es justamente, Vicente, que la gente alimenta, la gente documenta, y por lo tanto, una vez que un acto que por sí mismo no tiene valor, sino el valor está en cuanto a que la gente se lo atribuye a partir de lo que puede ver, entonces justamente casos como el de Giovanni y el de Tijuana tienen sentido. Mira, ¿por qué te lo digo, Vicente? Jalisco, y por eso entiendo que la gente salió a protestar y la gente está encabronada. Jalisco, no se traga los cuentos, es una sociedad muy politizada, que hemos cambiado al PAN, hemos cambiado al PRI, ahora tenemos el Movimiento Ciudadano, que en realidad es el PAN vestido de naranja. Somos el primer lugar en desapariciones a nivel nacional. Es decir, lo de Giovanni es una gota que derrama el vaso. Puede ser una gota, pero ya está derramando el vaso. ¿Por qué? Porque somos el primer lugar en desapariciones a nivel nacional. Tenemos aproximadamente 2.100 casos, y Enrique Alfaro nos ha dado tole con el dedo. Somos el segundo lugar con mayor población sufriendo de dengue. Por ejemplo, 2 de los hijos de mi hermana ahorita están padeciendo dengue, y buena parte de este problema del dengue en Jalisco, Vicente, tiene que ver con el hecho que estos hijos de la chingada consiguieron medicamento o consiguieron de este material que se utiliza justamente para aplacar la plaga del dengue, caduco hace unos meses, y los medios de comunicación, que tendría que haber sido un escándalo por conseguirlo barato, distribuyen algo que ya no sirve, y entonces hoy la población está sufriendo del dengue. Entonces, cuando este tipejo viene y nos dice que va a combatir de manera exitosa el COVID, bueno, si no lo hace con el dengue, que lo llevamos padeciendo durante años, pues imagínate que con el COVID lo va a atender cosas con sentido, con criterio técnico. Además de esto, Vicente, somos el estado con la deuda pública más alta. Enrique Alfaro llegó a la gobernatura defraudándonos a todos, diciendo, jurando y perjurando, que no iba a endeudar al Estado. Somos el 4º estado de la República con mayor deuda, y ya en estos pocos años que lleva Alfaro de gobernador, ya tenemos una deuda de 30,000 millones de pesos, y esta última deuda de 6,000 millones de pesos que utiliza el COVID para decir o para justificar la pertinencia de la deuda, pues hay periodistas como un compañero de la Universidad de Guadalajara, Gabriel Torres, que documenta que nada más se utiliza el 2.34% de esos 6,000 millones de pesos para justamente dedicarlo al COVID. Por lo tanto, nos queda claro que el COVID solamente fue el pretexto y no fue la razón en sí. Entonces, en este contexto, pues, Vicente, de estos datos duros que te estoy dando, que no es grilla en contra del Faro, sino es una crítica basada en datos que permiten explicar el enojo de la gente que sale a las calles, pues es justamente esto, que como se ha venido documentando, pues el periodismo 3.0 lo permite, digamos, expandir a la gente, y eso es lo que nos explica lo que está pasando. Fíjate,